¿Qué pasaría si Nuevo León fuera un país independiente? El día de hoy exploraremos la posibilidad de que Nuevo León cree su propio país junto con otros estados de la República. Todo esto comenzó ya que algunos de los países como Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León pidieron a la Federación que se renegociara el pacto fiscal, ya que no se les están proporcionando los suficientes fondos para atacar esta amenaza del COVID-19. Y bueno, ¿qué es esto? Actualmente estos estados proporcionan alrededor del 14% del Producto Interno Bruto del país, lo que es bastante, y solo se les otorga el 20% de cada peso que ellos dan a la federación, por lo que estos fondos se distribuyen entre otros estados apoyando a estados que producen menos, como algunos estados del sur del país. Entonces básicamente el dinero que se está produciendo aquí en Nuevo León junto con otros estados del norte está yendo para apoyar a otros estados que lo necesitan en otras partes de México, lo que no le agrada a mucha gente, y por eso empezaron a hablar de la posibilidad de que Nuevo León junto a otros estados crearan su propio país, porque dicen, si nosotros tenemos la posibilidad de tener tanto poderío económico, bueno, pues vamos a separarnos de México y vamos a crear nuestro propio país. Pero ¿será tan viable esto como se dice? Bueno, primero sería un proceso bastante difícil legalmente. Como ya hemos visto en casos como Cataluña en España, simplemente no es decir de un día para otro nos queremos independizar, firmamos una acta de independencia y se termina la conexión entre México y estos estados. No, tiene que entrar un referéndum y es un proceso legal bastante largo, pero vamos a suponer que esto sucede, vamos a suponer que se logra el referéndum, que Nuevo León se aísla de México y logra ser independiente. ¿Qué complicaciones vienen con esto? Uno de los principales problemas es la milicia. Necesitamos un ejército. No estoy diciendo que a fuerza otros países vengan y nos invadan, pero necesitamos tener protección en contra de cualquier amenaza que pueda venir, ya sea de México o de otro país. Por lo cual necesitaríamos formar una milicia y necesitaríamos invertir grandes cantidades de dinero para poder formar un ejército formal. Necesitaríamos crear leyes que vayan conforme a nuestro país. Podríamos tomar la constitución que tenemos actualmente y adaptarla a nuestro país, o tendríamos que crear leyes desde cero, lo cual sería un proceso bastante largo porque tienen que ser leyes que funcionen, obviamente. Una de las complicaciones es qué moneda va a tener el país. Podríamos seguir conservando el peso, pero eso nos sigue atando a lo que México haga con su moneda y a las complicaciones que vengan con eso. Podríamos adoptar el dólar como ya lo han hecho otros países fuera de Estados Unidos, adoptar el dólar y tener nuestro comercio en base a los dólares, o podríamos tener nuestra propia moneda, pero eso también es algo difícil porque probablemente una moneda de un país recién creado no tenga un gran valor en el mercado. Entonces esto es un tema que también habría que solucionar, y por donde yo más lo veo difícil es por el lado comercial. Si bien Nuevo León junto a estos otros estados proveen muchísimo dinero a la federación, proveen muchísimo dinero al país, es difícil que tengan este mismo dinero cuando son independientes. ¿Y por qué? Actualmente México se rige por varios tratados de libre comercio. Tenemos el Tratado de Libre Comercio en el cual está México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos tratados de libre comercio en Europa, tenemos en Asia, tenemos en Centroamérica, en Sudamérica. Y todas las exportaciones que hacemos, la mayoría de ellas se rigen bajo este tratado. Si estos tratados no existen, es muy difícil que podamos seguir exportando como lo hacemos. ¿Por qué? Porque se crean aranceles, entre otras cosas, y ya no sería tan fácil la exportación de esto. Por una parte podemos producir todo lo que seguimos produciendo, como el acero, como el cemento, como la cerveza, pero es difícil que lo sigamos exportando a muchos países a los cuales se exporta, además de que nosotros exportamos hacia otros estados de la República. Entonces tenemos el problema de que ya no podemos exportar de igual manera a otros estados de la República ni a otros países. Tendríamos que hacer un proceso de tratados con algunos países para poder exportar de una manera buena y que sea rentable de verdad para nosotros. Ahora, la inversión. Una parte muy esencial en México, que es una economía que apenas va en crecimiento, es la inversión extranjera. La inversión extranjera juega un papel fundamental en la economía todos los días, por lo cual si nosotros, si Nuevo León junto a otros estados empieza una independencia del país, va a ser demasiado difícil que otros países vengan y pongan sus fábricas aquí. Aquí en Nuevo León tenemos fábricas como Whirlpool, tenemos como Kia Motors, entre otras, que al no pertenecer a México es difícil que se queden, y es más difícil aún que vengan países, otras compañías de otros países a invertir en México. Ese es un problema grandísimo
porque obviamente los inversionistas no se sentirían cómodos al invertir en un país que apenas está iniciando. Actualmente México es la 11ª economía del mundo, lo cual nos pone en un lugar muy grande a diferencia de otros países. Si bien no tenemos el mejor nivel de vida, nuestra economía es una economía bastante sólida, por lo cual arriesgarse a tomar una decisión como esta y pertenecer y ser un país nuevo pondría muchas dificultades económicas en esto. Hay que recordar que como país nos ayudamos entre todos, cada estado aporta lo que puede y cada estado ayuda a otros estados como puede. Nosotros recibimos materia prima de otros estados y exportamos a otros estados. Hay cosas que no producimos aquí que se importan de otros estados. Entonces, respondiendo a la pregunta de si es viable que Nuevo León sea un país independiente, no lo es. Definitivamente no somos tan capaces de crear un país desde cero, de legislarlo, de encontrar oportunidades económicas. No tenemos la capacidad. Sería un proceso muy difícil a corto plazo. Tal vez a largo plazo funcione, pero estamos hablando de a lo mejor 20 o 30 o 50 años. Entonces nos la pasaríamos muy mal como país independiente, por lo que yo creo que la mejor manera es simplemente llevarnos bien con nuestros estados, aportar, y yo creo que la solución a todo esto no es que México simplemente se separe de Nuevo León. Yo creo que sí es importante que se vuelva a organizar la distribución de la riqueza. Creo que deberían de aportar más a Nuevo León y a otros estados que aportan más al PIB de México, pero asimismo creo que una solución sería que le dieran más dinero a estos estados y que asimismo ellos crearan industrias en otros estados que no tienen tanto dinero. Así, de alguna manera, tú tienes más recursos, pero también le aportas a los estados que no tienen recursos y ellos pueden generar riqueza. Y esa es la manera que yo veo más viable de que se recupere y que obtengamos lo que recibimos. Porque como ya se los dije, es muy difícil que Nuevo León salga adelante como un estado independiente. Alguna vez se intentó en la historia, pueden buscarlo, alguna vez se intentó que Nuevo León junto a otros estados fuera independiente, no se logró, y creo que a los tiempos de hoy es mucho más difícil y es mucho menos viable en un mundo tan globalizado como es, en un mundo tan establecido como ya lo tenemos, por lo cual yo no lo veo viable. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. No he estado tan activo como quisiera, pero bueno, aquí está un video de un tema que se me hizo bastante interesante. Si tienen alguna duda, muchas gracias por ver. Lo pueden comentar aquí abajo. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Bye.